Fármacos, moda y promesa inflada. ¿Mito o psicolab? Mito, absolutamente. Los fármacos han venido para quedarse, es una familia de fármacos que nos ayuda muchísimo, bien prescritos, bien utilizados y en manos de expertos médicos, obviamente, en obesidad. Ayuno intermitente, la forma más eficaz de perder peso. ¿Mito o psicolab? Mito. Para perder peso necesitamos prácticas adaptadas a cada paciente y equilibradas y saludables. La obesidad es un problema de fuerza de voluntad y motivación. ¿Mito o psicolab? Mito, pero la fuerza de voluntad se aprende. La obesidad necesita un abordaje interdisciplinar y especializado para poder tratarse de forma eficaz. ¿Mito o psicolab? Psicolab. Este capítulo no es para quien busca un truco rápido, ni para quien reduce la salud a una báscula. Es para los que quieren entender cómo funciona el cuerpo, con información actualizada y basada en evidencia. Gracias por estar aquí. Psicolab existe porque hay una comunidad que quiere entender mejor. Gente que disfruta de una explicación completa y que no necesita un eslogan para pensar ni marketing para consumir. Esto es lo que somos, gourmets de la información. Hoy hablamos de pérdida de peso y salud. Si alguna vez te han hecho sentir que este tema es simple y que fallas tú, este capítulo es para ti. Si eres familia y no sabes cómo acompañar sin invadir, sin opinar, sin meter la pata, este capítulo también es para ti. Y si eres profesional sanitario y estás harto de ver que la conversación pública va 10 pasos por detrás de la evidencia, aquí vamos a hablar tu idioma, pero para que lo entienda todo el mundo. Y vamos a empezar con nuestro Prebunking Psicolab. Desmontemos mitos antes de ver el capítulo, porque según la evidencia es lo más efectivo. En esta ocasión te comparto un clip de un psicólogo, de esos que, como tantos y tantas, creen saber sin ser especialistas. Adelgazar es la cosa más fácil del mundo. Incluso es tan fácil, que es inevitable. Cuando estás bien programado mentalmente es inevitable. O sea, lo difícil es engordarse. Entonces yo, por ejemplo, me he convencido de que la comida que más me gusta es, por ejemplo, una ensalada maravillosa. Es mi alimento favorito y los otros saludables. O sea, tú hiciste un trabajo de visualización de decir como Sí. Esta comida, no sé, una hamburguesa o comida Exacto, eso es frita y asqueroso. todo es Sí. asqueroso. Sí, lo visualicé un montón de veces, ¿no? Por ejemplo, una hamburguesa yo ya la visualizo como fritos con algo que me bloquea las arterias, las venas, que me deja la boca asquerosa, ¿no? Llena de grasa, una grasa además artificial de cojones, ¿no? Horrorosa, y eso me va a sentar mal, es asqueroso. Y en cambio visualizo mis platos favoritos saludables como frescos, maravillosos, llenos de energía, que me va a poner a tope. Lo visualizo, he dedicado un tiempo a cambiar mi mente y entonces realmente, te lo prometo, no me gusta nada una hamburguesa frita. Y ahora, 3 preguntas para activar pensamiento crítico. Primera, ¿en qué se apoya esta afirmación? ¿En evidencia revisada por pares? ¿En guías clínicas? ¿O en una experiencia personal bien contada? Segundo, ¿este mensaje contempla que el cuerpo y la conducta funcionan como un sistema? ¿O lo reduce todo a mentalidad y voluntad? Y tercero, si una persona lo escucha y no le funciona, ¿qué conclusiones se lleva? Dicho esto, volvamos a nuestro tema, la pérdida de peso. Cuando es un objetivo de salud, no se entiende desde una única variable, se entiende como un sistema. Lo que sabemos hoy es que el peso está influido por muchas piezas que se retroalimentan. Biología, del apetito y del metabolismo, estrés, regulación emocional, entorno alimentario, accesibilidad, sedentarismo, historia de dietas restrictivas, aprendizaje, cultura. Reducirlo todo a kilos suele ser una estrategia mala y anticuada. Y te lo van a explicar en este capítulo. Y además, te van a pedir enérgicamente algo que a muchos nos cuesta oír, que no te peses, porque puedes mejorar tu salud, tu energía, tus marcadores clínicos,
tu relación con la comida, tu fuerza, tu sueño, sin necesitar que la báscula te aplauda a diario. En este capítulo, además, vamos a hablar de qué es la obesidad y qué no es, y cuál es el marcador más relevante. Quédate y lo escuchas, porque te va a sorprender. Vamos a hablar por qué comer menos y moverte más puede sonar lógico, pero quedarse muy corto. Vamos a hablar de qué tratamientos médicos existen hoy. Y sí, hablamos de los GLP-1 y sucedáneos. Te hemos prometido actualidad. Vamos a hablar de nutrición y estilo de vida sin penitencia. Y vamos a hablar, como no, de psicología especializada en el tema. Cambio, estigma, culpa, hábitos, regulación emocional, motivación, adherencia. Bueno, hoy me acompañan 3 invitadas que representan este enfoque interdisciplinar tan necesario. En primer lugar, Pilar García Durruti. Pilar es médico especialista en endocrinología por la Universidad Autónoma de Madrid. Es directora del equipo de endocrinología y nutrición del Hospital Universitario Hospitales Madrid Montepríncipe. Y además compagina su labor clínica desde hace más de 20 años con docencia universitaria en la Facultad de Medicina del CEU San Pablo y Camilo José Cela. A su lado, Mamen Palomo, diplomada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Educación en Diabetes por la Universidad de Barcelona. Mamen es nutricionista clínica, especializada en obesidad, educadora en diabetes y fundadora de Tu Espacio de Nutrición. Y además, compagina su labor asistencial con la docencia universitaria en la Universidad Camilo José Cela. Y a su lado, Marta Díaz, doctora en Psicología y especialista en Psicología Clínica. Marta es profesora titular en la UNED desde 2010, directora del programa de especialización en tratamiento psicológico de la obesidad y trastornos del comportamiento alimentario. Y desde 2007, consultora del Servicio de Psiquiatría y Psicología Clínica de Hospitales Madrid. Las 3 forman parte del mismo equipo de endocrinología y nutrición, dirigido por la doctora Pilar García Durruti, en Hospitales Madrid. Y mira, si al terminar de ver este capítulo piensas, esto es información rigurosa, ha sido actual, hecha por especialistas en su campo y basada en evidencia, ¿por qué no apoyarla? Compártela. Compártela con alguna persona que esté atravesando este problema y a la que creas que puede beneficiarle. Compártela con alguna familia que necesite entender a uno de sus miembros. Y compártela con profesionales sanitarios. En Psicolab no medimos el peso, medimos el ruido. Y a ese sí podemos bajarle el volumen sin pasar por caja. Porque nuestro trabajo no depende de nadie. Empezamos. Psicolab Podcast es el filtro que necesitas para discernir entre hechos y opiniones. ¿Sabes qué es la psicología? ¿Qué te puede aportar y cómo influye en nuestra sociedad? A los psicólogos nos ha llegado la hora de explicarte la importancia de esta ciencia del comportamiento por la que estás completamente rodeado. Opiniones tenemos todos. Datos y realidades, no. Bienvenidos, bienvenidas a Psicolab. Si estás aquí, es porque estás interesado en escuchar información de calidad. Bienvenidas Pilar, Marta y Mamen, encantadísima de que estéis hoy en Psicolab. Igualmente. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias por estar aquí. Pues nada, si os parece, pues nos remangamos, nos ponemos las pilas y empezamos un poco a ofrecerle a las personas que nos están viendo hoy información, como digo, de calidad, muy actualizada y muy interesante. Me gustaría comenzar esta mesa preguntándoos, puesto que vais a hablar de obesidad, preguntándoos qué se entiende, ¿no?, por obesidad, de qué venís a hablar desde el principio, ¿no?, dónde nos tenemos que posicionar. Pilar, ¿te parece que empieces tú? Bueno, para mí es muy, muy importante el entender que la obesidad es una enfermedad, que no estamos hablando de una condición estética, porque yo creo que si partimos de esa base ya, luego entenderemos por qué debe de estar en manos de expertos en obesidad, por qué cualquiera no puede entrar a tratar a estas personas con este problema tan grave. Y además también entenderemos mejor los recursos que necesitamos utilizar, ¿no? Es una enfermedad con unas consecuencias, Marta, muy graves para la salud, ¿no? No sé si hay algo más que queráis decir con respecto a lo que vamos a hablar hoy.
sobre obesidad. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Obesidad es igual o no que tener más, menos peso? O sea, ¿cuáles son de alguna manera, como los marcadores que nos hacen entender a las personas que están pasando por esta enfermedad o este problema? Mira, la obesidad se define como un exceso de grasa. El tejido graso, además, se comporta como un tumor benigno, pero crece igual que cualquier otro tumor que tú puedas imaginar, ¿no? Y sus células, las células del tejido graso, que hasta hace años se pensaba que simplemente servían para acumular energía, la que no gastabas, ¿no? O para que si te caías te amortiguaran el golpe y no te rompieran los huesos, no es así. Estas células liberan un montón de factores y ahí está el problema. Factores protrombóticos que favorecen una enfermedad trombótica en el corazón, incluso en el cerebro. Factores inflamatorios que crean una situación de inflamación general en el cuerpo que tiene muchas repercusiones, y también factores proneoplásicos. Tenemos varios tumores, de los más frecuentes, como el cáncer de mama o el de colon, que se relacionan o tienen una mayor incidencia en las personas obesas. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Empezamos desde aquí, ¿no? Me preguntaba yo si las condiciones en las que vivimos actualmente en esta sociedad pueden tener algún tipo de influencia, tanto positiva como negativa, en esta enfermedad, ¿no? Desde, bueno, pues nivel cultural, por ejemplo, nivel socioeducativo, pues condiciones que tengan que ver con sueño, alimentación. No sé, si hay algo que pueda influir, ¿no? Condiciones ambientales, ¿no? Me refiero en este problema. Sin duda, ¿no? Yo creo que es una enfermedad genética, una base genética, pero el ambiente en el que vivimos hoy es un ambiente absolutamente obesogénico, ¿no? Ahí quizás ellas, bueno, os lo pueden explicar mejor, pero yo creo que no podemos perder de vista que existen unas mutaciones genéticas. Cualquiera no puede padecer obesidad, ni nadie elige padecer obesidad. Ojo, esto yo creo que también debe de quedar claro. Sí, de hecho se considera que la genética carga la pistola, que el ambiente intenta presionar el gatillo, pero en cualquier caso la pistola está en nuestras manos, que es en la parte en la que nosotras tres nos centramos. Pero entender en estos momentos la obesidad no es posible si tú no te refieres a la parte contextual. Leí hace unos meses una frase que me encantó y decía que hemos evolucionado como cactus, pero que ahora viven en un bosque tropical. Y si no tenemos cuidado, pues evidentemente nos vamos a pudrir. Y eso es lo que está ocurriendo a muchos niveles. Qué buena metáfora. Muy buena. Hombre, el ambiente influye desde luego. Tenemos heredados hábitos que no son saludables y el ambiente influye mucho, incluso el ritmo de vida, ¿no? O sea, la falta de tiempo para poder cocinar, para dedicarnos a la alimentación y sobre todo la industria con todos los ultraprocesados que hacen que nuestro cerebro quiera recompensas inmediatas y que hayamos pues eso, aumentado los umbrales del placer tanto que nos complica, ¿no? O sea, estoy entendiendo que uno nace, según decía Pilar, con una predisposición determinada, pero luego se va haciendo, ¿no? Y esa predisposición puede como despertarse, vamos a decirlo así, más entendiendo el mundo en el que vivimos, ¿no? Sí. Sería un poco... Absolutamente. Piensa que esta genética, estas mutaciones genéticas que te condicionan un trastorno del metabolismo, también existen en personas que viven en Somalia, pero ahí no hay manifestación, porque lo que no tienen son los supermercados llenos de ultraprocesados baratos y además como muy apetecibles, ¿no? Sobre todo para los niños o los adolescentes, y lo que no tienen tampoco es su vida llena de pantallas para estar sentados. Claro, no se juntan, o sea, no favorece el ambiente el que pueda desarrollarse ese problema, ¿no? Claro. Y entonces, fijaos, yo me preguntaba, puesto que Pilar ha apuntado que hay que es una enfermedad y que hay una parte muy importante que tenga que ver con la carga genética, pero claro, luego Marta y Mamen también explicabais muy bien, muy brevemente, pues que es la influencia que supone el ambiente en todo esto, y por eso hemos hecho una mesa de tres, ¿no? Tres estupendas profesionales, pero cada una especialista en su área particular, ¿no? Y a mí sí que me gustaría, si pudiéramos, o si pudierais vosotras explicarnos por qué es tan importante que esta enfermedad, que este problema,
se aborde desde distintas disciplinas. ¿Qué aporta cada una? ¿A qué os dedicáis cada una para entenderlo bien? No sé quién quiere comenzar. Mami, ¿te parece? Sí, claro. Venga. A ver, desde la consulta de nutrición realmente es donde tenemos más la cercanía con el paciente de cómo es su día, de en qué contexto está ese paciente, para poder adaptar la pauta de alimentación a algo real que pueda hacer. O sea, yo hay una cosa que tengo clara y es que la mejor dieta va a ser la que el paciente pueda ejecutar. Y a partir de ahí, pues hay que ver cómo es su condición, ¿no? O sea, qué trabajo tiene, si tiene familia, si no, cómo es su nivel económico, ¿no? Que hablabas antes de ello. O sea, sabemos que a mayor educación y mejor nivel económico, mejores hábitos de alimentación. Y a partir de ahí, diseñar una pauta para esa persona personalizada. Y eso requiere tiempo en las consultas. Preguntamos muchas cosas para poder diseñar, hacer ese traje a medida de los pacientes. O sea, que esa sería la parte como de nutrición, ¿no? Esta es la parte de nutrición, efectivamente. Y luego ahí, pues claro, cuando hablamos de obesidad, pues tenemos que adaptar, porque la obesidad muchas veces va unida a otras patologías y tenemos que ver cómo hay que diseñar ese patrón de dieta, ¿no? Y cuando hablo de dieta, no hablo de dieta de control de peso solo. O sea, la definición de dieta es el cúmulo de alimentos y bebidas que consume una persona, ¿vale? No es siempre dieta para control de peso, que siempre asociamos a eso, ¿no? Una dieta, piensas directamente en control de peso y no tiene por qué ser así. Entonces, desde la nutrición, sobre todo lo que hacemos es abordar la dieta personalizada para ese paciente, para sus patologías, para la condición médica que tenga. Estupendo. Luego nos meteremos más en nutrición, que lo hemos preparado así, pero un poco para que la gente, y yo la primera, ¿no? Podamos entender por qué es necesario esta especialización de cada una de vosotras y en qué consiste brevemente. Pilar, en tu caso, como endocrinóloga. Bueno, pues yo soy el médico del equipo y un poco mi trabajo es primero hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? O sea, si realmente... ¿Qué es el diagnóstico diferencial es un poco saber si estoy ante una persona que padece obesidad, una obesidad crónica, con unos antecedentes familiares ya de obesidad, con una serie de comorbilidades, es decir, de consecuencias perniciosas para su salud derivadas del exceso de grasa. Y mi trabajo un poco es ver ese paciente pues como médico, ¿no? Abordarlo como médico. ¿Qué necesita ese paciente para disminuir ese exceso de grasa, que al final es nuestro objetivo, ¿no? Como hemos dicho que la definición de obesidad es un exceso de grasa corporal, pues el objetivo un poco es ir a disminuir ese exceso de grasa. Pero claro, si ese paciente viene ya ha desarrollado ya un problema de corazón, una diabetes, hipertensión arterial, un problema de apnea del sueño, que es tan frecuente y tan peligrosa, los famosos ronquidos que a veces no le damos importancia y resulta que detrás hay una enfermedad realmente grave, etcétera. Pues mi trabajo como médico es ver qué hay, qué no hay. Estoy ante una persona que realmente padece obesidad, ¿no? Y por supuesto valorar los recursos médicos, farmacológicos, etcétera, que tenemos hoy en día para su tratamiento, para su abordaje, y también explicarles un poco, porque yo creo que los pacientes cuando vienen a consulta, a la primera persona que ven es al médico, ¿no? Y al final yo creo que es un mensaje que les cala, ¿no? O sea, es como el que le plantea la hoja de ruta. Mire, yo muchas veces, o casi siempre les cuento, ¿no? La obesidad es una enfermedad crónica e incurable. Y partiendo de esa base, que se les pone una cara muy triste a todos, digo, bueno, incurable, pero que se puede controlar. Entonces, con esto no quiero crear falsas expectativas, pero también quiero que entendáis que el tratamiento es complejo. Y el tratamiento es como un banquito con 4 patas. Si una de las patas falla, el tratamiento falla. Y las 4 patas son, por un lado, el tratamiento médico, lo que yo os aconseje como médico. Por otro lado, el tratamiento, el plan de alimentación que debes hacer acorde a tu género, a tu edad, a tu actividad, etc. La gestión del estrés, obviamente, tan importante, ¿no? Que sabemos que un estrés mal gestionado produce una liberación de la famosa hormona cortisol, ¿no? Que todo el mundo habla de ella, que efectivamente es una hormona que favorece la fabricación de grasa corporal, o es una enemiga en este caso, ¿no? La gestión del estrés tan importante, y el ejercicio físico. O
sea, el ejercicio físico no un día, sino incorporar a tu vida el ejercicio físico de forma regular, ¿no? Entonces, con las 4 patitas del banco vas a controlar la obesidad hasta el último de tus días. Si una de las patitas falla, el tratamiento va a fallar. Entonces, yo creo que mi trabajo un poco es hacer este planteamiento, que el paciente entienda muy bien que tiene una condición grave, que tiene una condición crónica, que tiene que ponerse a ello y que yo le ofrezco los recursos para hacerlo. Luego ya depende de cada uno, ¿no? Gracias, Pilar. Y Marta, en tu caso, como psicóloga especializada en estos temas, cuéntanos, ¿qué haces tú? ¿A qué te dedicas? ¿Qué hace una psicóloga que se especializa en esto? Bueno, pues lo que hacemos es dar el soporte para todo este cambio, porque una cosa es el qué hay que hacer, otra cosa es el cómo. En el cómo entramos sobre todo Mamen y yo, pero ¿qué les pasa? Que empiezan a intentar cambiar hábitos y aparecen las resistencias. Y como esto se ha ligado siempre a la fuerza de voluntad, la famosa fuerza de voluntad, como si fuera un don divino, que a uno le toca, pues al final lo que acabamos viendo nosotras en el equipo es gente que ha caído en lo que llamamos en la psicología un estado de desesperanza, de indefensión, que muchas veces llegan ya a nuestro programa pues un poco diciendo ya, yo creo que después de esto, si no funciona, me voy a dejar llevar. Mi trabajo es que vayan entendiendo, identificando las resistencias y que las vayan abordando. ¿Qué es lo que ha pasado clásicamente desde que Pilar y yo colaboramos? Luego ya es más joven y Mamen se incorporó al equipo, pero veíamos mucha gente que estaba convencida de que ellos no podían, y de hecho en los primeros grupos que llevábamos, la mayor parte de la gente que acudía a las sesiones iba con curiosidad a ver de qué íbamos a hablar, porque no entendían que si tú quieres hacer un cambio, es decir, esta es una condición médica, pero lo que se ha llamado clásicamente en psicología medicina conductual, es decir, es un área donde tú tienes que abordar un problema que hay que abordarlo por distintos profesionales sanitarios. Un médico, una nutricionista, me harto de decir que los psicólogos trabajamos con el cerebro, que necesitamos ese soporte, porque lo normal es que aparezca en la consulta de Pilar o que aparezca en la consulta de Mamen. Pero también es verdad que tenemos algunas personas que son conscientes de que el componente psicológico es importante, entonces aparece una consulta de psicología y creen que solamente con un tratamiento psicológico lo vamos a poder abordar. No, esa parte es importante. Pero resumiendo, te diría que un psicólogo lo que hace es soportar el cambio, identificar las resistencias para que entiendan el por qué no logran hacer lo que quieren hacer. Es un poquito más complejo de lo que parece. Y fíjate, me parecía muy interesante, si te parece poco como hemos estructurado la mesa, nos metemos de lleno en la parte de psicología para luego seguir abordándolo un poco más específicamente tanto con Mamen como con Pilar. Y en esta parte de la psicología me planteaba yo, ¿no? ¿Cuáles son las barreras fundamentales que tú ves en personas que tienen claro lo que tienen que, vamos a decir, entrecomillado, nunca lo tienes 100%, pero bien, que tú sabes que tienes que comer de otra manera, que tienes que tener otros patrones alimentarios, que tienes que hacer deporte, que tú sabes que tienes que controlarte, ¿no? Que no tienes que... Pero no lo hacen. O sea, ¿qué barreras hay? Porque uno tiene mucha intención, y decía antes Pilar, me ha gustado muchísimo, has empezado diciendo algo así como, uno no quiere estar obeso, o sea, uno no elige esto. Nadie elige esto, ¿no? Entonces, ¿dónde está la brecha que de alguna manera impide a estas personas que queriendo no lo consiguen? ¿Dónde tú ves que hay más escollos? A ver, el principal escollo son el sistema de creencias de esa persona y desde ahí el desajuste que hay acerca de cómo está configurada la mente. Lo que no entendemos los seres humanos es que tenemos una historia de aprendizaje que determina nuestra forma de entender el mundo, también el peso, cómo nos podemos regular. Tenemos expectativas acerca del cambio, expectativas acerca de qué estados emocionales no voy a poder controlar. Si tengo estrés, no voy a poder controlar. Si tengo una sensación de malestar, no puedo controlar mi alimentación. Entonces, es fundamental meternos en lo que se llama el cambio cognitivo, que entiendan, no estoy hablando de patologías, ahora comento una cosa, y temas de autorregulación emocional. Yo utilizo un esquema muy sencillo que es
entender para poder aceptar, porque tienen que aceptar lo que les pasa, muchas veces simplemente evitan, no conectan. Es decir, es impresionante cómo hay gente que dice, es que me vi en la boda de mi primo y no me lo podía creer en las fotos, porque miró una foto. ¿Cuánto hacía que no te mirabas? ¿Años? ¿Décadas? Mucho. Hay gente que evita, hay otra gente que ya se ha rendido, pero en muchas ocasiones, aunque enfrentan con unas creencias y con unas expectativas claramente erróneas. De hecho, la recaída, la intervención en recaídas, se comienza desde el día 1. Siempre les digo una cosa. ¿Qué expectativas tienes? Siempre me dicen, no, yo sé que el tratamiento va a ser gradual, lento, pero estoy preparado. Y digo, mentira. Aparecerá un momento donde te vas a frustrar. Y ahí lo conoceremos. Entonces, el cambio cognitivo aquí es fundamental. Es la base de todo. Entonces, hablabas por un lado de creencias, hablabas también en otros momentos de motivación para el cambio, ¿no? Yo creo que también has sacado esa patita, que es importante, desde luego, ¿no? No sé si trabajáis también por ahí, ¿no? La parte motivacional es fundamental. Tú tienes que conectar con tu porqué. Estar motivado no es solamente tener el impulso, es tener un buen porqué. Una razón, ¿no? Un propósito, entiendo. Pero después que no lo pierdas. Por ejemplo, uno de los elementos es, tú te levantas y te acuestas todos los días con tu porqué, de una forma consciente. Intentamos en una visualización también que obtengan una palabra, una imagen, un objeto, que lo vamos ligando, lo vamos asociando. Puede ser una foto de ellos. El otro día una persona me decía un pequeño llavero que le había regalado su madre, que ya había muerto, había muerto por una diabetes, una complicación. Entonces, claro, es que hablamos mucho en psicología ahora del aquí y ahora. Claro, en el aquí y ahora lo que hace es que yo me voy metiendo en lo urgente y se me olvida lo importante. Entonces, el primer pensamiento es para esto y el último también, y a lo largo del día tienen que conectar con su porqué. Y hay que tener un buen porqué. Claro, pero qué interesante, ¿no? Porque esto es contrario a lo que estabas diciendo hace un momento, ¿no? La gente muchas veces habitualmente lo que hace es olvido, paso de todo, bueno, no paso, ¿no? Como escondo, o sea, tiro para adelante, ¿no? Un poco al hilo de lo que decía, vivimos en una sociedad que es todo el rato que no paras, entonces yo tiro para, y de repente tú lo que les estás diciendo es, para. Y lo primero de todo es, toma conciencia de por qué estás haciendo esto. Y entiendo que tú les dices, dedica un rato a pensar en esto, ¿no? Absolutamente. Y a sacar tus razones, ¿por qué te estás metiendo aquí? Sí, es tal cual. Es decir, tienen que empezar a parar para empezar a identificar resistencias. Las resistencias aparecen muchas veces, por ejemplo, Mamen trabaja muy bien las dietas, pero hay un momento en el que no se han dado cuenta incluso de que a lo mejor la dieta que le han aceptado a Mamen no tiene nada que ver con sus gustos, porque ellos consideran que adelgazar es pasarlo mal. Entonces yo me encuentro con la resistencia que es que su cerebro emocional cortoplacista se está quedando cortito de reforzadores. Es que eso también hay que atenderlo. El autocontrol implica que también tú tienes que atender esa parte emocional, esos pequeños gustos reforzadores. El problema es que la comida ocupa demasiado. Pero estamos hablando de cosas que son relativamente sencillas. No estamos hablando de psicopatologías. Uno de los problemas que hay también en el abordaje psicológico aquí es que hay gente que tiene miedo porque cree que nos vamos a meter en buscar psicopatologías, conflictos subyacentes y la gente no quiere meterse ahí. No, hay personas que lo necesitan, pero incluso, aunque lo necesitan, si no quieren, nosotros damos unas pautas que en cualquier caso les van a servir. Ahora, si tú tienes un trastorno de comportamiento alimentario, un trastorno por atracón, un trastorno de ingesta nocturna. Añadido a, ¿no? Eso evidentemente interfiere mucho. Pero nosotros lo que hacemos es simplemente plantear un programa para modificar aquellos elementos que intervienen en la obesidad. No nos metemos en otro tipo, yo no me meto en otro tipo de aspectos. De hecho, trabajo mucho a nivel psicoeducativo, que entiendan. Porque cuando entienden, el cambio es sustancialmente más fácil. Que entiendan, por ejemplo, qué es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad son estrategias de autocontrol y hay muchas. Hay un ejemplo que lo pongo siempre. A nadie se le ocurriría pensar que si su hijo adolescente, trabajamos sobre todo con mujeres que tienen hijos, si tu hijo está fumando porros y no quieres que fume porros, lo apartas de los porros.
Nadie se le ocurre decir, vete con los mismos amigos. Y además, exponte a la marihuana, que tienes que desarrollar autocontrol. No se nos ocurre. Sin embargo, ¿qué nos pasa con ellos? Es que a mi marido le gustan las patatas. Es que y tenemos patatas en casa. Y tenemos patatas. Claro. Entonces, desde ahí es mucho más difícil. El control de estímulos forma parte de la cuando hablas fuerza de voluntad. Hablas de control de estímulos, control del entorno. sí, eso es, exactamente. Oye, y me preguntaba Mamen y Pilar, ¿y vosotras notáis diferencias cuando tenéis pacientes en consulta que además de apoyarse en vuestras disciplinas, también están pasando por tratamientos psicológicos, por intervenciones psicológicas? ¿Se nota la diferencia? Absolutamente. Absolutamente. Primero, la motivación es diferente. Han encontrado, o por lo menos están buscando la motivación, ¿no? Que yo siempre intento que lo centren en la salud, porque creo que si tú no te cuidas, pues estás muy perdido, ¿no? Entonces, yo creo que las personas que ya trabajan, sobre todo su relación con la comida, el por qué estoy aquí, mi motivación, que fundamentalmente es llegar a una edad avanzada con una calidad de vida adecuada, pues porque no he desarrollado enfermedades como un ictus o un infarto, etcétera, etcétera, ¿no? Tengo buena movilidad porque no estoy torpe. Yo creo que esa parte que los médicos en consulta no la trabajamos, no sabemos trabajarla obviamente, igual que lo hace Marta o lo puede hacer Mamen, y nos facilita mucho las cosas, sin ninguna duda. Uh-huh. Uh-huh. Mamen, ¿tú también te facilita, como dice Pilar? Muchísimo. Un paciente que acude a terapia es un paciente que sabe que necesita mejorar y que es consciente de que tiene que hacer cambios. Entonces la motivación que traen es muchísimo mejor y tienen unos motivos más reales. O sea, he dicho Marta dos cosas súper importantes, o sea, la motivación y las expectativas. Y eso, el paciente que acude a una terapia, pues lo tiene muchísimo más claro, sin duda. Yo, de todas maneras, en todo esto que estáis comentando, a mí me gustaría que no se perdiera de vista que estas personas, primero, han estado maltratadas por profesionales sanitarios de cualquiera de nuestras 3 áreas durante muchos años. O sea, la frase de menos plato y más zapato, que me parece un horror. Nunca la había oído, fíjate. Sí, pues, porque sí. Claro, porque tú no me tienes dedico problemas, a esto, sí, claro. Sí. Pero esa frase, compañeros sí. míos, médicos, Todavía. endocrinólogos o expertos que se decían expertos en obesidad. Entonces, es gente que viene muy maltratada, con unos estigmas sociales importantísimos. Y luego, que no podemos olvidar que a ellos les cuesta más perder peso que a los demás. Sí. A ver, o sea, es fácil motivarte. Esto es como los niños. El niño que es espabilado y aprende súper rápido, dices, ¡ay, qué motivado! No, perdona, es que aprende muy rápido. Pero claro, si nos vamos a la pérdida de peso, una persona que simplemente por pasar una semana con nervios que se le cierran el estómago pierde peso, no tiene ningún mérito, ¿no? Aquí la voluntad, ¿dónde está? Pues es que no hablamos de voluntad. La persona que padece obesidad lleva toda la vida luchando con sus excesos de peso. Es que para perder 1 kilo, que no se le nota además, es que le cuesta. Claro, mucho. Es que la motivación en ellos es que es complicada, es que tampoco podemos quitarles ese... Claro, ese porque añadido. La motivación depende un poco de los resultados. Claro, es que es muy frustrante este tratamiento. Claro. Y luego rodeados de todo lo que tenemos. O sea, es que no es nada fácil, pues ser una mujer joven, por ejemplo, donde la autoestima depende mucho de cómo te ves, de tu imagen y de cómo te ven los demás, ¿vale? Y que realmente con un esfuerzo sobrehumano no se te note nada y te quede solo un poquito más flojo el pantalón. Vamos a ver, es que... Claro. Mamen, no sé si vas a decir. Sí, o sea, también creo que hay otro problema que es el de los objetivos, ¿no? O sea, como dice Pilar, ya vienen de haber pasado por un montón de profesionales y ahora en las consultas hacemos bioimpedancia y medimos la cantidad de grasa, de músculo, cómo es su hueso, cómo es su complexión. Y claro, cantidad de pacientes todavía vienen con la idea de es que el endocrino al que me llevó mi madre con 15 años o 16 años me puso este objetivo de peso. Un objetivo de peso que lo calculó peso entre la talla al cuadrado, IMC. Entonces, claro, de pronto el paciente con una complexión grande, con músculo, con hueso,
quiere tener un IMC de 22,5, que es la media del ideal, y entonces, claro, es que es imposible. O sea, es que directamente te pusieron en tu adolescencia un objetivo que jamás vas a conseguir, porque es que realmente es el peso que tienes en hueso y músculo. O sea, nunca vas a poder llegar a él. Y todavía, desde los 16 años a los 60 que pueden tener ahora cuando vienen a mi consulta, siguen pensando en que es que su objetivo de peso es ese. Digo, si es que ni el día de tu comunión pesaste eso, no podías. Es que es imposible. Sí, claro. Entonces, esto es un problemón que yo me encuentro cada día. O sea, ¿qué objetivos tienes? Bueno, es que tiene que ser un objetivo real y tiene que ser un objetivo salud. Y el problema es que al final siguen pensando un poco en esos objetivos antiguos que no se podían pesen. conseguir. Ahora insistimos muchísimo en que no se pesen, porque lo que pesan es sus huesos, su músculo, su conectivo, sus órganos, sus vísceras, y no son lo mismo los de una persona con una complexión menudita que los de una persona con una complexión fuerte, grande y más recia, ¿no? Entonces, que no se pesen. O sea, el dato más objetivo es que se mida una circunferencia abdominal, porque ese sí se relaciona directamente con el porcentaje de grasa y además con la grasa más perniciosa, que es la grasa abdominal. Entonces, yo siempre les digo que no te peses, porque ahí lo que estás pesando son tus piernas, tus brazos, y claro, lo que no puedo pretender, como dice Mamen, para que alcances ese peso ideal que no es ideal, es cortarte una pierna o un brazo. O sea, es que no tiene sentido. Claro, porque además, fíjate, me surge esta pregunta, Pilar, porque ¿cuál es el objetivo final? Que estén más delgados. O sea, el único objetivo grasa. Porcentaje de grasa. Las mujeres tenemos un porcentaje de grasa objetivo y saludable diferente al de los varones, además. Eso es importante también diferenciarlo. Una mujer en edad fértil, por así decirlo, antes de los 50 años, debe de tener un mínimo de un 20-25% de grasa, porque si no, su ovario no funciona. El ovario necesita estar rodeado de un entorno donde haya un poquito de grasa para fabricar todas sus hormonas y para funcionar bien. Los hombres, en cambio, que tienen otra composición corporal donde predomina más la masa libre de grasa, tienen porcentajes de un 15 o un 16%, ¿no? A medida que envejecemos, obviamente, vamos sustituyendo, desafortunadamente, músculo y conectivo por grasas. Es el proceso de envejecimiento, ¿no? Que se puede frenar y podemos hablar de cómo intentar frenarlo, pero obviamente todos vamos abocados a perder masa muscular y esa masa muscular que perdemos se infiltra de grasa, ¿no? Pero sin llegar a tanto detalle, lo más importante y el objetivo en el que nosotros centramos a nuestros pacientes es porcentaje de grasa. Es decir, si tú tienes un exceso de tu masa grasa, vas a tener enfermedad. Si tienes un exceso de músculo, no vas a tener enfermedad. Y el músculo pesa más. Claro. Me preguntaba también si, por supuesto, además de ese objetivo que las tres habéis dicho a la vez, que es la grasa, si también está, pues al final, un constructo mucho más amplio, que es la salud, el bienestar, ¿no? Más allá del peso, que era quizá lo que antes, ¿no? Que lo decías tú muy bien, Mamen, antes ibas al nutricionista o a cualquier experto y era como... la única medición, ¿no? La única variable es peso. Ahora sabemos que es grasa, pero entiendo que también va y que redunda en un bienestar, ¿no? A nivel global del paciente. Marta. Sí, eso tiene que ver con su funcionalidad. Evidentemente, Pilar y Mamen lo ven mucho. Una persona que tiene un exceso de grasa, que es un obeso, es una persona que tiene dificultades, que tiene más dolores articulares, que tiene dificultades de movimiento. El otro día, por ejemplo, una chica lloraba y me decía que está harta de montarse en el autobús y que cuando se sienta, la persona de al lado normalmente se mueve, porque evidentemente ocupa bastante más. Y por otra parte no resulta tampoco fácil, y tú lo has señalado, Marta, moverse en estos momentos por el mundo cuando uno tiene una condición que es tildada de inadecuada. Y como somos una sociedad que está basada mucho en la superficial, según te ven, te juzgan. Y todavía es la culpa de estar así, la tienes tú. También es verdad que estamos viendo algo que no es bueno en la gente joven y es mi cuerpo, mis decisiones,
Esto viene muy de la sociedad americana, entonces no hay ningún problema. Entonces, Yo feliz se con busca, como soy. Exacto. Pero que realmente es una evitación, porque es que les cuesta mucho. Pero ¿qué nos está pasando? Que muchas marcas de moda en estos momentos están optando, a mí me parece bien, por modelos de belleza que se llaman no normativos, pero patológicos. En el sentido de que una talla 48, la mujer puede ser muy guapa, pero es una obesidad. Entonces, promocionar eso como algo aceptable tampoco está bien. Ahora, en esencia, como dice bien Pilar y lo comenta también Mamen, son personas muy maltratadas, con una sensación de culpa tremenda, que son observadas y que ellos interpretan, y no lo interpretan inadecuadamente, que son inculpados porque se ha simplificado mucho. Come menos, muévete más. Y no es tan sencillo. No es tan sencillo, no hay única causa, ¿no?, que pueda explicar algo tan complejo. Les cuesta mucho. Fácil. Claro. Hablabas por un lado que está, efectivamente tú decías, apuntabas muy bien, que está como muy, muy de moda, ¿no? Este tema de déjame a mí con cómo soy y no me preocupo de mi salud, ¿no? Al final, esto. Y luego también hay otros temas de moda que hemos comentado que podríamos hablar un poco, que es toda esta proliferación ahora de fármacos, ¿no? Que me ha apuntado muy bien Pilar, GLP-1 y análogos, para ser así como una experta en esto. Contadnos un poco qué es esto, tratamientos que hay desde vuestra especialización. No sé si Pilar, que me está mirando así. Pilar y Mamen. Venga, y Mamen también, claro. Bueno, es que aquí hay una serie de corrientes en contra en las redes sociales que bueno, no, yo como médico y además endocrinólogo no entiendo muy bien y que yo creo que hay que explicar, ¿no? Venga. Esta familia de fármacos han venido a cambiarnos el paradigma del tratamiento de la obesidad. O sea, daros cuenta que un paciente obeso de lo que se muere es una enfermedad cardiovascular. Es decir, tienen una mortalidad cardiovascular superior a cualquier persona de su misma edad, ¿no? Entonces, hasta ahora los únicos fármacos que teníamos para ayudarles a controlar el apetito eran fármacos fundamentalmente derivados anfetamínicos, ¿no? Cuyos efectos colaterales o secundarios aumentaban el riesgo cardiovascular. Es decir, estábamos vendidos, porque realmente con las medidas conservadoras, dieta, ejercicio, gestión de estrés, no llegas. Y los fármacos de los que disponíamos teníamos que vigilar efectos secundarios tremendamente peligrosos precisamente para una persona con obesidad. Llegan esta familia de fármacos que no solo son muy eficaces en el control del apetito, muy eficaces en el control del apetito, sino que además han demostrado, hay evidencia científica que demuestra que disminuyen el riesgo cardiovascular. Lo tenemos todo. Pues son sí. Fármacos seguros, con un perfil de seguridad muy alto, fármacos que nos ayudan muchísimo. Yo siempre digo, vamos a ver, tú puedes subir al Everest en chanclas. Bueno, si te lo propones, pues puedes subir al Everest en chanclas. Pero créeme que si yo te pongo unas buenas zapatillas de escalada o de trekking, vas a subir mejor, ¿no? Y esto es un poco lo que han venido a hacer estos fármacos. Nos han ayudado mucho, no solo además sobre el apetito, sino sobre un montón de aspectos relacionados y derivados de la obesidad que también controlan, como el hígado graso o la apnea del sueño. Como os he dicho, el riesgo de que ante un evento coronario, un evento de isquemia, de infarto o de angina de pecho, la repercusión sobre el músculo cardíaco si estás tomando este fármaco es mucho menor. Es decir, bien utilizados y bien prescritos en las personas que lo necesitan. Y ahí es donde quizás tenemos un problema grave. Como son una manera muy fácil de adelgazar, se están mal utilizando, se están mal prescribiendo. Todo el mundo, desde el mundo de la estética o desde el mundo de... No voy a entrar en el intrusismo que hay en nuestra área, está utilizando estos fármacos para personas que no lo necesitan. Entonces, bueno, obviamente, si tú no padeces una enfermedad llamada obesidad, pues lo único que te está aportando ese fármaco, pues sí, son efectos secundarios. No hay ningún fármaco sin efectos secundarios. No existe ningún fármaco. El tema es saber valorar y poner en la balanza efectos indeseables o secundarios de este fármaco frente a los efectos que puede tener una enfermedad tan grave como la obesidad. Evidentemente me merece la pena utilizar el fármaco.
Si lo enfrento a una persona que solo se ha descuidado y quiere de manera muy fácil recuperarse para sus vacaciones de verano y que le quede fenomenal el bañador, vamos a ver, o sea, es que no tiene sentido y efectivamente son fármacos y tienen sus efectos secundarios. Entonces, yo creo que bien prescritos y sobre todo para los que nos dedicamos a tratar personas con obesidad han venido a cambiarnos absolutamente el panorama. Es que ahora tenemos algo para ayudarles. Hasta ahora no teníamos nada. Qué interesante esto que comentas, pero me vuelve otra vez esta duda, ¿no? ¿Y es la única solución que tenemos? O sea, quiero decir, ¿solo con estos fármacos atacamos el problema o hay que complementarlos siempre? ¿Qué nos dice la literatura científica, tanto en el corto como en el medio y largo plazo, ¿no? O sea, ¿qué efectividad tiene esto? A ver, la obesidad... Yo pregunto mucho, pero... No, y haces muy bien porque esto tiene que quedar muy claro. Mira, la obesidad no podemos perder de vista que es crónica e incurable. Fíjate. Es decir, cuando tú a una persona con diabetes tipo 2, que viene con un mal control de su glucemia, de su azúcar, le estableces un tratamiento farmacológico y obtienes una hemoglobina glicada, que las personas que tengan diabetes saben de lo que estoy hablando, bueno, un control metabólico adecuado con esos 1, 2 o 3 fármacos, no se los quitas. ¿Por qué? Porque la diabetes es para toda la vida. No se los quitas, se los mantienes para que mantenga ese control metabólico. Si la obesidad es muy parecida en muchos aspectos a la diabetes tipo 2 y es una enfermedad también crónica y es una enfermedad que hoy por hoy es incurable, ¿por qué queremos quitarles el fármaco cuando han alcanzado un peso razonable? Es obvio que van a volver a ganar peso. Eso no es un rebote del fármaco. Esto no quiere decir que el fármaco solo pueda ser suficiente para este tratamiento. No lo es. Como yo ya he dicho, necesita las 4 patitas del banco. Es decir, el plan de alimentación, el plan de ejercicio, la gestión de estrés y el fármaco. Pero claro, el problema es que estamos intentando prescindir cuando uno alcanza un peso adecuado, prescindir de un fármaco por un tema económico, fundamentalmente, porque no están subvencionados y porque son caros. Y claro que el paciente recupera peso. Es que estamos hablando de una enfermedad incurable y crónica y recidivante. Claro. ¿Entiendes? Entonces sí que no es tanto ese efecto rebote, fíjate, me ha quedado claro, es efectivamente pues que al final estamos hablando de una enfermedad crónica, ¿no? Eso por un lado. Y yo preguntaba, ¿no? Si el hecho de que se complemente con otras disciplinas, pues de nuevo marca la diferencia, ¿no? Tanto no sé si tanto en el corto, pero sí en el medio y en el largo plazo. O sea, hablabais tanto, Mamen, de la importancia de la dieta constantemente, ¿no? Bueno, perdona, de la nutrición, ¿no? Y de cómo las pautas alimentarias, ¿no? Y Marta también como de no perder esos objetivos que en un momento has establecido y también de todos los hábitos comportamentales que has aprendido, seguir manteniéndolos en el tiempo, ¿no? Y nos faltaría la pata de una persona que se dedique a entrenar, ¿no? Ejercicio físico, para tenerlo todo, ¿no? Yo creo que mantenido en el tiempo. Exactamente. Mamen. Sí, yo creo que tanto en el corto como en el largo plazo es fundamental. O sea, que debemos empezar desde el inicio con cambios en el estilo de vida. Y los fármacos ayudan muchísimo a que el paciente pueda hacer esos cambios más cómodamente, sin duda, ¿no? Y que pues su motivación, sus objetivos, todo vaya más rodado. Entonces, ayudan muchísimo, pero claro, si no hacemos ejercicio físico, sabemos que también puede haber una pérdida de masa muscular por el uso añadido de este fármaco, ¿no? Que igual ahora Pilar lo puede explicar más. Entonces, claro, la pauta de alimentación tiene que estar bien calculada para que esto no pase. Los pacientes comen mucho menos, tienen menos apetito y no podemos esperar una pérdida de peso sin comer, porque al final la calidad de la pérdida de peso va a ser mala y queremos bajar grasa, porque si no bajamos grasa no estamos consiguiendo nada. Entonces, el plan de alimentación es fundamental. Si yo pierdo peso porque no como, es que no se va a sostener de ninguna manera. El plan de actividad física, fundamental para que el músculo no se nos vaya. Y el plan de gestión emocional y de hábitos de estilo de vida y de sueño y de estrés, pues debe estar también siempre presente. Entonces, tanto en el corto como en el largo plazo. Sin duda. Y entonces ahí entiendo yo, desde mi desconocimiento, Mamen, que tú te focalizas fundamentalmente en, claro, como se está reduciendo el apetito en estas personas y comen menos, pues que lo que coman sea lo más efectivo posible en cuanto a nutrientes, ¿no? Me imagino. Efectivamente.
Efectivamente, ahí pues bueno, cuántas comidas hay que hacer al día, ¿no? Ahí es que ya nos metemos en muchas cosas, y luego que el funcionamiento del fármaco también se va adaptando, ¿no? O sea, normalmente son fármacos que se administran semanalmente, entonces no es lo mismo el día que te has administrado el fármaco cuando ya ha pasado 5 o 6 días, ¿no? O sea, el hambre a lo largo de la semana es variable. Fluctúa, claro. Y luego en función de las dosis, que creo que este es otro problema importante, ¿no? O sea, cuando se prescriben estos fármacos sin seguimiento, o sea, hay veces los pacientes vienen y dicen, no, bueno, es que me lo prescribieron hace 4 meses y me han dicho que vaya aumentando la dosis cada mes. Pues bueno, es que esto pasa mucho. El seguimiento de los fármacos tiene que ser cercano, ¿no? Y tenemos que ver si estás teniendo efectos adversos al fármaco y debes esperar para subir la dosis, si hay que bajar la dosis. Si tienes una dosis muy alta que no te permite comer, que no te permite hacer ejercicio porque estás cansado, y que al final cuando yo hago la bioimpedancia solo has perdido músculo, bueno, pues es que tienes una dosis alta. Es que, claro, el manejo de esto tiene que estar manejado por profesionales que realmente se dediquen a la endocrinología, y aquí tenemos pues mucho problema. Mucho intrusismo, ¿no? Me imagino, mucha moda también. Y realmente por esto el problema de que al final en redes sociales la mala prensa y también la muy buena prensa, es que ni una cosa ni otra, ¿no? O sea, creo que el mal uso, como todo en la vida, es lo que hace que las cosas no funcionen bien. Claro, una mala indicación. A ver, son fármacos que tienen un peligro, y es que si no están bien dosificados, incluso bien dosificados, el paciente muchas veces, entre las ganas y la prisa que tiene por perder peso, y que realmente está muy satisfecho porque no siente esa necesidad cuando empieza a utilizar los fármacos, hace una disminución de la ingesta a veces demasiado importante, ¿no? Entonces, esto no lo podemos permitir, porque además nuestro organismo está diseñado para salvarnos de la época del hambre, de sacarnos de las hambrunas de las guerras, ¿no? Entonces, cuando ve que la ingesta es muy bajita, acomoda el gasto, y al acomodar el gasto hace que quememos mucho menos, y mucha gente viene, ¿verdad? Y es que, doctora, ¿me tendrá que subir usted la dosis? Porque es que no pierdo, es que estoy estancado. No, vamos a ver, ¿qué estás comiendo? Y entonces ahí es donde entra Mamen para ver qué está comiendo. Me la imagino a Mamen ahí entrando como, venga, va, ¿no? Es importantísimo que usted no deje de tomar las proteínas en el desayuno, en la comida y en la cena, porque es que si no le damos ladrillos al músculo, el músculo evidentemente se deshace y ya no se construye, ¿no? Entonces, la ingesta de proteínas tiene que estar muy bien regulada por un profesional acostumbrado a trabajar con estos fármacos. Por otro lado, nosotros también tenemos que darnos cuenta de que es un psicofármaco, como todos hacen tolerancia. Es decir, que si tú empiezas con unas dosis muy altas desde el principio, te quedas sin fármaco. O sea, hay que ir poquito a poco dosificándolo, y en la dosis en la cual el paciente no tenga esa sensación de ganas de picoteo entre horas y se quede satisfecho con la comida o con el plan de alimentación que le ha puesto el profesional de nutrición, bueno, pues esa es su dosis. Y si además los efectos secundarios que tiene, que son fundamentalmente porque enlentecen el tránsito intestinal, que suelen ser estreñimiento o bien reflujo, acidez, si encima conseguimos que no los tengan, pues esa es la dosis, ¿no? Pero para eso hay que estar adiestrado en el uso de estos fármacos. Cualquier persona no puede leerse la ficha y simplemente prescribirlos a cualquier persona la dosis que le parece, pues porque no es una buena práctica. Bueno, y ¿no? sobre todo, Pilar, yo creo que esto es una especie de ingeniería humana, ¿no? O sea, que una persona para tener el conocimiento, para poder ser responsable de lo que está mandando, de las dosis que está mandando, ha tenido una preparación, unos estudios y luego una individualización en cada uno de los pacientes, ¿no? Que muchas veces se nos olvida, tanto entiendo que en el mundo médico como en el mundo de la nutrición y como en el psicológico, ¿no? Ahora todo el mundo sabe de todo, habla de todo, pero vamos a ver, esto es una ingeniería, o sea, esto hay muchas variables que estás teniendo en cuenta para individualizar el tratamiento en cada una de vuestras especializaciones en esa persona, ¿no? A mí aquí me gustaría comentar algo, porque a mí se me está dando en el ámbito de la consulta un fenómeno que ayer, por ejemplo, lo vi. Una señora básicamente que yo veo por un tema de ruptura de pareja, que la encontré especialmente delgada. Pensé que era el duelo y me dijo
pues que su médico de medicina general le había puesto uno de estos fármacos. Desde hacía como un par de meses tenía un montón de efectos secundarios, pero no estaba acudiendo. A ver, yo esto lo digo desde mi disciplina. No es solamente un endocrino, es un endocrino que esté especializado en obesidad. Pues igual que un psicólogo que esté especializado. Exactamente. Es que esto es así. Claro, ahora a mí, es decir, dentro de los efectos positivos, el escenario para el trabajo psicológico lo han cambiado, porque ¿qué dan estos fármacos? Sensación de competencia, sensación de control, mejora la autoeficacia, es decir, la creencia de un paciente en cuanto a que puede hacer el cambio. Pero claro, que nos encontramos con que algunos tienen tanta sensación de competencia que no vuelven, que se creen que es solamente el fármaco. Si encima tienen un médico que se lo está recetando, pues algunas veces los cuadros de efectos secundarios son un poquito impactantes. Hay ciencia, como tú bien dices, esto es una cuestión de ingeniería y zapatero a tus zapatos, es decir, que cada uno tiene que estar con lo suyo. Esta parte me parece absolutamente fundamental. Claro, es que además yo creo que también tiene que ver un poco con lo que has dicho tú, Pilar, ¿no? Del fenómeno de la tolerancia, quiero decir. Vamos a ver, yo estoy entendiendo, permitidme que a lo mejor estoy equivocada, pero si este fármaco es eficaz y se lo está dando un profesional que no está especializado en esto y funciona, llegará un momento en el que tu cuerpo, ¿cómo decirlo? Tenga un disparo, lo esté aprovechando, pero sea en vano porque no está complementado con las otras patas del banco. Claro. Y vuelves otra vez a empezar, pero claro, no partes de cero. Quiero decir, tu cuerpo ya tiene un aprendizaje, ¿no? Entonces la eficacia del fármaco seguramente se pierde. Se pierde. Y de hecho... O sea, que no valen muchos intentos. No, yo creo que estos fármacos, como bien digo continuamente, han venido a cambiarnos el paradigma del tratamiento de la obesidad y estamos además súper ilusionados porque están saliendo moléculas nuevas, porque los próximos años van a ser todavía mejores. Tenemos varias moléculas muy prometedoras que están para salir en unos meses y es un campo apasionante, ¿no? Pero lo que tú dices, pero es que se están mal utilizando en muchos contextos, ¿no? Y eso es lo que, bueno, pues me imagino que como muchas otras enfermedades, pero la obesidad además como sigue estando un poco en la sociedad considerada como un tema pues de mala voluntad, como un tema también relacionado con la estética, como un tema relacionado con sentirte mejor, pero fundamentalmente en concepto estético. Pues es que estamos utilizándolos en personas que no lo necesitan, en personas que luego no se esfuerzan en el resto de cambios de hábitos de vida, en fin, se están mal utilizando. Entonces, bueno, pues quizás sea el lado oscuro, ¿no? de este panorama. Yo siempre digo lo mismo, si padeces una enfermedad crónica como esta, pues lo suyo es que acudas a equipos multidisciplinares, porque es fundamental, pero que tengan ya una experiencia, ¿no? Tengan una experiencia en este tratamiento, que no te dejes fiar por lo que me ha dicho la vecina de arriba o la prima o tal. Porque... O el médico de turno que sabe de todo, pero en realidad no sabe de nada, que es donde que está siempre divulgando lo siento, total, pero es que pero no ven pacientes. Pero no ven pacientes. O no están especializados en todos los campos de los que hablan, ¿no? Sí, total. Esto es un poco así. Total. Me preguntaba yo, bueno, tengo como varias preguntas, ¿no? Pero me preguntaba yo, Mamen, hemos estado hablando de actualidad, ¿no? Estamos hablando del fármaco, estábamos hablando de esta idea tan errónea, ¿no? De mi cuerpo es mío y me dejas, independientemente de lo saludable o no saludable que sea. Y claro, y si hablamos de actualidad, también tenemos que hablar un poco de dietas, no lo sé, esto del ayuno intermitente, ¿no? No sé, complementos alimenticios incluso, que ahora están tan de moda. ¿Nos echas una mano con todo esto? Cuéntanos. A ver, el ayuno intermitente, yo creo que hay como 3 dudas, ¿no? que tiene la población. Ayuno intermitente para pérdida de peso, ayuno intermitente para mejoras metabólicas y el ayuno intermitente para la regeneración celular, ¿no? Son como las 3 vertientes, ¿no? Cuando alguien hace ayuno intermitente, yo creo que tenemos esas 3 cosas. Entonces, para la pérdida de peso, realmente, o sea, los estudios lo que concluyen es que un ayuno intermitente en el que hay un déficit calórico pues va a ayudar a la pérdida de peso igual que una dieta con restricción calórica, básicamente. Es decir, luego el ayuno intermitente, claro, si he hecho un ayuno intermitente
en el que en las 8 horas o 5 horas que he comido he hecho un superávit calórico, pues probablemente no tenga ningún efecto en cuanto a la pérdida de peso, ¿vale? Luego, en cuanto a la parte metabólica, ¿no? O sea, el mejorar el metabolismo, el mejorar síndrome metabólico, ahí al final funciona si hay una bajada en la pérdida de grasa, pero como cualquier otro planteamiento dietético que me ayuda a bajar grasa y grasa visceral. Pero tiene que ser un ayuno, pues eso, que en los horarios de comida esté bien diseñado. Y luego la tercera parte, que eso está como muy de moda ahora, ¿no? Con todo esto de la luz naranja, que no nos den la luz fuera de... que la luz fuera del día no es buena, y la regeneración celular, y los baños de agua fría, congelada, ¿no? Toda esta... esto que va unido también a dietas paleo, ¿no? Que está ahora como tan de moda, creo que es como la última vertiente, ¿no? Y ahí... pues el ayuno intermitente suelen hacer ayunos de muchísimo tiempo y esto, bueno, pues sobre todo es porque piensan que hay una regeneración celular y un envejecimiento como más lento. Entonces esto no hay ninguna evidencia en ningún estudio, solo son en animales, ¿vale? Y ya está. Y luego los beneficios que se plantean es, pues bueno, que parece que la autofagia se produce mayor, es decir, esa regeneración celular, pero realmente no es real. Y a nivel digestivo, que se activa un poquito más con el ayuno, pues ese complejo motor migratorio, que no son más que los movimientos del intestino delgado para poder arrastrar, ¿no? todo hacia el colon y que no haya un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino. Pero esto, con hacer un ayuno de 10-12 horas es suficiente, 10-12 horas de noche, que esto sí me parece a mí interesante, ¿vale? No hace falta estar comiendo cada 2 horas. Igual ya esa idea de que el desayuno es la comida más importante del día y que tenemos que comer cada 3 horas es algo que tampoco está muy actualizado, pero bueno, hacer un ayuno de 10-12 horas, que es cenar prontito, es algo que sí es interesante y que nos va a ayudar a que el intestino termine de vaciarse, ¿no? y poder generar esos beneficios, pero no es necesario estar un día sin comer, no es necesario estar 18 horas sin comer, porque luego generamos otros problemas de conducta con la alimentación, ¿no? Entonces creo que no se sostiene. Eso con respecto al ayuno alimentario. Esto con respecto al ayuno. Y con respecto a evidencia en dietas, pues sabemos que la mejor dieta que tiene evidencia es la dieta mediterránea, sin duda. Una dieta basada en frutas, verduras, vegetales, legumbres, proteínas de buena calidad, carbohidratos integrales. Y esta es la que sí que tiene evidencia, la que tiene estudios frente a mejoras cardiovasculares y un mantenimiento de peso adecuado y una buena nutrición. Cuando pienso en alimentación y en nutrición, claro, pienso en que yo como para nutrir a mis células. Igual se regeneran más si no como, porque no hay oxidación, pero claro, es que si yo no las nutro, entonces mal. O sea, lo que sabemos es que hay que nutrirlas, y para poder nutrirlas necesitamos X raciones de frutas, verduras, proteínas, carbohidratos, y es la única manera de poder asegurar la ingesta recomendada de nutrientes, tanto de macro como de micronutrientes. Eso es lo que sabemos, y por eso tenemos unas tablas de ingestas recomendadas y elaboramos dietas para poder conseguir esto. Eso es lo que sí tenemos clarísimo. Y luego, a partir de ahí, pues tenemos que personalizar a cada paciente en función de su estilo de vida y en función de si tiene alguna patología, del ejercicio físico, del momento de su vida. Claro, no es lo mismo para un niño, un adolescente, un hombre, una mujer, menopausia, vejez. Bueno. Es que en esto está la ciencia, ¿no? O sea, yo creo que hemos pasado como de grandes soluciones para todos, ¿no? Afortunadamente, a individualizar para personas en particular, ¿no? Diferenciar entre hombres y mujeres, que lo apuntabais hace un ratito, también diferentes edades, ¿no? Estamos en esto. Marta, no sé si... Sí, lo han señalado Pilar y Mamen. El problema, por ejemplo, de los patrones de ayuno, de los patrones restrictivos, en algunas personas con determinadas variables de personalidad, lo que provoca es el efecto contrario. Sabemos que restricción y atracón van de la mano. Son cara y cruz de la misma moneda. Entonces, algunas veces lo que logran, entre comillas, sin darse cuenta, es producir un problema mayor.
Entonces, algunas veces el ayuno intermitente, esos patrones tan restrictivos, desencadenan, por ejemplo, un trastorno de comportamiento alimentario que les lleva al incremento de grasa. Con lo cual, por eso la psicología clínica tiene que estar ahí. Es decir, hay un perfil de personalidad que se ve en una buena parte de las personas con obesidad, que es el perfeccionismo, el exceso de control, el todo o nada. Esa creencia errónea de las cosas se hacen bien o no se hacen. ¿Y qué es hacer las cosas bien? Tiran de redes sociales. Y como ahí cualquiera expone su opinión, y quien tiene más seguidores es más listo y es más competente, pues claro, ¿qué es lo que nos pasa a nosotras? Que vemos ya los efectos. Esto ya no sale en redes sociales. Es decir, nosotras lo contamos, pero hay gente que, a mí me parece que la gente que divulga hace un papel absolutamente excelente, pero hay que tener cuidado porque, claro, y esto es una crítica que hago para mantener el tirón, llegan a decir en un determinado momento cosas que ya no son ciertas. Entonces, el ayuno y que no son inocuas, ¿no? Claro. Lo que pasa es que son efectos que vienen un poquito más, a lo mejor, a medio plazo. Es decir, un ayuno no te provoca en una semana un problema de atracones. Pero si tú estás con ayunos intermitentes, a lo mejor el plazo de 6 meses empiezas a tener un problema. Y de ahí, por ejemplo, sobre todo en personas más jóvenes, el atracón a lo que nos lleva, pues algunas veces se queda en un trastorno por atracón o se desencadena una bulimia nerviosa. Es decir, con lo cual aquí tenemos un espectro, aunque nos estamos centrando en obesidad, es un espectro muy interesante. Los problemas de alimentación van todos de la mano. Y algunas veces se precipitan, pues eso, por modas. Jo, qué interesante. Pilar, sí. No, yo quería apuntar eso, ¿no? Yo, desde que evidentemente no soy una experta en dietética, personalmente no soy partidaria de establecer unos horarios estrictos. Igual que no soy partidaria de prohibir determinados alimentos. O sea, las prohibiciones en alimentación no llevan a nada bueno y las prohibiciones en horarios de alimentación no llevan a nada bueno. Eso, la experiencia ya me lo ha demostrado. No hace falta tener estudios que nos lo demuestren, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto. O sea, no puedo comer esto, o no puedo comer lo otro, o la falsa creencia de tengo esta intolerancia o tengo otra, sin que haya realmente un diagnóstico bien hecho que subyace en esa condición, es que lleva a las personas a perderse en todo esto, ¿no? Y si se pierden, pues no vamos a llegar nunca a una meta adecuada, sobre todo en salud, ¿no? Pues si tú hablas desde tu campo, imagínate también desde el nuestro, ¿no? Los autodiagnósticos, o sea, es que... En relación a lo que comenta Pilar, además nos metemos en un aspecto muy importante, porque realmente de lo que habla Pilar es de que uno tiene que respetarse. Si tú tienes hambre, es hambre real, tú tienes que comer. Eso nos lleva al famoso mindful eating, que tanto se habla en estos momentos, la alimentación consciente. Cuando tú trabajas esa alimentación consciente sin que te tengas que convertir en Buda, realmente tú captas lo que necesitas, si realmente lo que necesitas, porque a lo mejor necesitas un reforzador, pero no es comida. Y si es comida, eliges bien. Y si hay algo que estamos viendo en la práctica de la alimentación consciente, es que no se elige comida basura. Yo les pongo esos ejercicios, les pongo ejercicios con alimentos muy concretos, y muchas veces lo que me dicen es que lo habrían cambiado incluso por algo más saludable. Cuando se comen una patata frita conscientemente, no hay quien me aguante el ejercicio. Sin embargo, con fruta, eso es tremendamente fácil. Hacemos un ejercicio que es el snack consciente, el mindful snack. ¿En qué consiste? En deseas algo, permítetelo y elige. Porque estas personas están siendo maltratadas. Si tú tienes hambre, ¿cómo no vas a comer? Si es que tienes que comer. Es decir, es que para adelgazar hay que comer, pero tienes que elegir bien. Ojo, y son 2 variables, nutrición, pero no nos engañemos, también la parte emocional.
Si tú te vas a pasar la tarde estudiando, yo creo que Mamen y Pilar esto lo ven mucho también, sobre todo Mamen, la cantidad de pacientes que compartimos, niñas que a lo mejor, imagínate, están época de exámenes, una estudiante de medicina, de psicología, lo que sea, y se empeñan en estar toda la mañana en clase, por la tarde estudiando, y que se pone, como les digo yo, y nos ponemos un cuenco de berros, pues evidentemente es poco motivador para tu cerebro, ¿no? Lo que tienes que hacer, permítate un vaso de leche con unas galletas, o unos cereales, o un yogur con fruta, incluso un pequeño helado si lo necesitas, porque la parte emocional es muy importante. Es decir, y la comida es tremendamente reforzante y algunas veces no tenemos otro reforzador. Ahora no vamos a merendar todos los días un pequeño helado. Es decir, hay que combinarlo. Lo cierto es que incluso aunque a mí me apetezca una galleta, conscientemente, si no estoy en modo compulsivo, voy a comer menos. Y ahí viene el equilibrio, por eso es la no prohibición de alimentos. De hecho, al hilo de esto, y para que todo el mundo lo entienda, estos fármacos actúan en el hipotálamo, que es el centro de las emociones. Ahí es donde están los receptores para el GLP-1, ¿no? Y no solo en el centro de la saciedad. O sea, el hipotálamo es un centro nervioso donde todos los grupos neuronales están interconectados. Entonces, cuando tú utilizas estos fármacos en estos pacientes es muy curioso porque te dicen, este fármaco me hace rechazar alimentos pues como las patatas fritas, sí, o la panceta encima de la hamburguesa, o es bueno, curioso. Y no es porque también, sí, claro, o el alcohol también, que lo estamos utilizando. Es maravilloso. Lo estamos utilizando para gente que abusa del alcohol y nos está sirviendo, porque al final lo que estamos actuando es lo que dice Marta, sobre el centro de las emociones. O sea, estos fármacos en ese aspecto, ¿no?, de su efecto farmacológico, lo que están haciendo es eso, el control de las emociones y su relación con la comida o la bebida, o fumar, o los circuitos de reforzamiento realmente. Es curiosísimo. Me encantaría quedarme aquí horas y horas escuchándoos, porque de verdad, lo tengo que confesar, a mí personalmente me habéis ayudado mucho a entender esto de una manera muchísimo más experta y más objetiva, ¿no?, más razonada. Espero que a la gente que nos esté viendo también, pero me debo un tiempo, entonces tenemos como que ir, pero no quiero cortar ya, pero tenemos como que ir viendo el final, vislumbrando ahí el final, ¿no? Pero sí que habíamos hablado y yo os había pedido que para acabar hiciéramos como algunos mensajes, diéramos algunos mensajes, ¿no? Y a mí creo que es interesante, y os pido dar algún mensaje a cualquier persona que nos esté viendo, independientemente de cuál sea su especialización o su conocimiento. Sí que me gustaría dar un mensaje a aquellas personas que están pasando por una enfermedad como es la obesidad, particularmente. Y luego también me gustaría mucho, creo que soy la primera que me beneficiaría estos mensajes, pues a personas que se dediquen a la disciplina sanitaria, que es importante que sepan desde vuestro conocimiento, ¿no? Entonces, no sé, todas son muchas cosas, pero no sé quién quiere empezar por este público general, por ejemplo. ¿Qué le podríamos decir a las personas, a cualquier persona que nos esté viendo? Bueno, Pilar. Yo simplemente el señalar de nuevo que esta es una enfermedad que como tal hay que tratarla en un ámbito médico de profesionales sanitarios y que no es un tema de voluntad y que hay que dejarse ayudar, pero en buenas manos, y que bueno, que igual no tiene curación hoy por hoy, pero sí se puede controlar muy bien, ¿no? Y al final lo que vas a conseguir es mejorar tu salud, mejorar tu calidad de vida y envejecer con buena calidad de vida, que yo creo que es algo muy, muy importante, ¿no? ¿Te parece que eso se lo mandes a las personas que están pasando por esto, por la obesidad, ¿no? Sí, para mí el mensaje fundamental es que se pongan en manos de expertos en obesidad, o sea, donde haya un equipo multidisciplinar que efectivamente aborde no solo el tema médico, sino también, por supuesto, una alimentación adecuada, un planteamiento también de emocional o de gestión de estrés o de apoyo en la salud mental, que es importantísimo, que se dejan asesorar, que huyan de todos estos profesionales que prometen la curación definitiva, que prometen sobre todo pierdes peso y no vas a rebotar. A ver, esto es mentira, absolutamente mentira, es falso. La obesidad es recidivante
Y esa expectativa yo creo que lleva a que mucha gente se desespere y, como dice Marta, se deje llevar. Esto para las personas que están atravesando por la obesidad. Mamen, te propongo que nos digas algo para el público general, ¿no? Al hilo de toda esta moda con las dietas, con los no sé cuántos, ¿qué mensaje les querrías mandar? Yo les diría que no busquen caminos fáciles, que la estrategia mejor es cambio en el estilo de vida. Y cambio en el estilo de vida es alimentación saludable, buena gestión emocional y del estrés y una vida activa, ejercicio físico, ¿no? O sea, que esas 3 cosas deben trabajarlas, porque jugárselas solo a uno, 100% a la alimentación, 100% al ejercicio o a estar emocionalmente muy sano, no funciona. O sea, es mucho mejor hacerlas al 80 todas, y así no vamos a fallar. Entonces, caminos fáciles no. Un cambio de composición corporal no es en 2 días, porque bajar grasa es difícil, porque hay que mantener el músculo, y que tengan paciencia en esto, y con los años, porque el tratamiento al final de cambios de estilo de vida son años, al final se consigue y llegan, ¿no? O sea, el beneficio llega, pero no podemos tener prisa y tenemos que ser constantes y disfrutar del proceso. Que muchas veces nos olvidamos de eso, no pasa nada, vamos disfrutando, vamos aprendiendo, vamos conociéndonos de otra manera, ¿no? Y al final llega un momento en el que si somos capaces de hacer las 3 cosas, las 3 encajan muy bien. Una persona que hace ejercicio tiene mejores hábitos de alimentación, le apetece otras cosas, una persona que hace actividad física duerme mejor, gestiona mejor el estrés. Si yo me conozco a mí misma, sé qué cosas me vienen bien, qué cosas no, qué cosas debo sacar un poco de mi vida, ¿no? Y bueno, al final las 3 creo que hacen un puzzle perfecto. Y si además tenemos un especialista en endocrinología que me pueda ayudar con un fármaco, pues ¿por qué no? O sea, es que me va a facilitar el camino. Pues muchas gracias, Mamen. Nada. Y Marta, pues te pido ahora a ti, si te parece, la responsabilidad, porque es verdad que en Psicolab pues nos ven muchos psicólogos, como es evidente. ¿Qué mensaje les mandamos si te parece, profesionales sanitarios en general, pero particularmente a cualquier psicólogo o psicóloga que nos esté viendo? Probablemente a los profesionales, que detrás de cada peso hay una persona con una historia de aprendizaje que probablemente esté interfiriendo en que pueda ser como a ella le gustaría ser. Es decir, que acabemos con los estereotipos y que pidan permiso respetuosamente para hablar de obesidad. Pero hay que pedir permiso, uno no se puede meter sin más. Tú tienes que saber que para esa persona puede ser un problema, y entonces ni evitarlo ni ponérselo sin más encima de la mesa. Es decir, hay que pedir permiso. Pero a la población en general, a las personas que padecen obesidad, que la fuerza de voluntad se aprende, que se puede, que adelgazar no es tan difícil si se sabe cómo hacer. Ojo, que tratamientos psicológicos hay muchos, pero no todos funcionan. Cuando yo les cuento a las personas que llegan qué es lo que vamos a hacer, hablo de práctica basada en la evidencia, hablo de tratamiento cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque los psicólogos que me escuchan, y quiero también para la población general, es que nosotros tenemos una organización, la APA, en donde la División 12 está encargándose de establecer cuáles son los tratamientos con evidencia empírica. Y a mí me puede parecer fantástico cualquier otra metáfora. No voy a nombrar pseudoterapias, no quiero ofender a nadie, pero es que eso no funciona. Puede ser una metáfora, pero es que tenemos muy claro lo que funciona en cambio conductual. ¿Por qué no usarlo? Claro, pero no lo usamos porque muchas veces nos prometen, igual que ocurre en medicina, cambios, o en dietética, cambios tremendamente rápidos, y buscamos cosas como muy glamurosas. La ciencia es eficaz, muy eficaz, y los psicólogos tenemos la responsabilidad de trabajar con la práctica basada en la evidencia, y la persona que tenemos delante tiene derecho a saber. Yo puedo utilizar cualquier cosa, pero la persona que tengo delante tiene derecho a saber qué es eficaz. Porque frente a una infección, yo puedo utilizar cataplasmas del Amazonas. Bien, pero yo tengo la responsabilidad de indicarle que hay antibióticos. Luego cada uno elige. Pero eso parece que en el ámbito de la psicología va de ideologías. Y las ideologías no funcionan. Funciona la ciencia. La ciencia es la que nos saca de los problemas, realmente.
y por eso Psicolab. No hay mucho más que decir. Pues muchísimas gracias a las tres por tanto conocimiento, por tanta actualización y nada, un placer haber grabado este capítulo, haber tenido la oportunidad de que 3 profesionales como vosotras hayan venido hoy aquí. Muchísimas gracias de nuevo. Y para todas las personas que nos están viendo, pues bueno, si algo queríamos dejar claro hoy, pues es que la obesidad no es un problema de voluntad. Ni siquiera es una cuestión que se resuelva con una única intervención. Es un proceso complejo donde influye la biología, el entorno, la historia personal y las conductas que se sostienen en el día a día. Y abordarla desde la ciencia, como bien hoy han hecho nuestras 3 invitadas, implica dejar atrás la simplificación, revisar nuestros propios marcos de trabajo y entender que el cambio no es rápido, pero sí es posible. Y si te ha gustado este episodio, espero por favor que lo compartas a quien tú consideres, a esa persona que necesita verlo, a esa familia que necesita entender a esa persona o a aquel profesional sanitario con el que te vas a relacionar y va a estar en contacto con cualquiera de nosotros. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo capítulo de Psicolab. Muchas gracias. A ti, Marta. Gracias. Todos somos contingentes, pero tú eras necesario. Enhorabuena por haber elegido escuchar información de calidad. Juntos hacemos que nuestra sociedad avance. Gracias por estar aquí un día más. Te esperamos en el próximo episodio. Y si crees que a tus amigos, incluso enemigos, pudiera ayudarles este contenido, compártelo.